En el sur de Perú, los especialistas rituales o chamanes son llamados pacos. Este término proviene de la palabra quechua pacocha, es decir, alpaca, ya que una de las tareas de paco es realizar rituales relacionados con la fertilidad animal, en particular de las alpacas. Gracias a sus habilidades y conocimientos únicos, los pacos se dedican a tratar a los pacientes. Diagnostican enfermedades leyendo las hojas de coca, realizan limpiezas y rituales curativos, evocan las almas perdidas. Tienen un amplio conocimiento de la astrología, las piedras curativas y plantas medicinales. Sin embargo, la tarea más importante del chamán andino es realizar las ofrendas para los apus y pachamamas, en quechua llamadas hayhuacuy. De esta manera aseguran la fertilidad animal y agrícola en sus comunidades. Pero, ¿de dónde viene el conocimiento chamánico andino? ¿Cómo los humanos aprendieron a hablar con las poderosas fuerzas de la naturaleza? ¿Quién les enseñó el lenguaje oculto de las invocaciones, los rituales complejos y misterios de las montañas? En una aldea en los Andes peruanos vivía una familia campesina con muchos hijos. Trabajaban duro, cultivando las papas y criando las llamas y alpacas, sin quejarse de su destino penoso. El mayor de los hijos se llamaba Vicente. Era un chico alegre y ágil, a quien todos conocían como Purihuayra, viento andante, ya que su tiempo libre lo aprovechaba para correr por los senderos montañosos, siguiendo los pájaros salvajes. Un día, como siempre, Vicente fue a pastorear animales en las laderas del monte Guairuruni. Cuando el sol comenzó a ponerse, emprendió la marcha de regreso a casa. Caminando a lo largo de la ruta, de pronto vio un chaquizapa, un ave con patas largas que no puede volar alto, y comenzó a correr detrás de él. Escapándose de su perseguidor, el pájaro entró a una cueva oscura y húmeda, en la que solo el eco saludaba a los visitantes perdidos. Vicente, sin pensar en el peligro, entró detrás del chaquizapa, con la alegría y esperanza de atrapar al pájaro salvaje. De repente, en la penumbra de la cueva, el joven vio a una roca abriéndose. De esto se aprovechó el pájaro, entrando rápido por el misterioso portal. El joven no se quedó atrás. Gracias a sus rápidos reflejos, se deslizó justo detrás de él. El joven permaneció asombrado un rato, y cuando se dio vuelta, la entrada secreta desapareció. Decidió seguir al pájaro, por el cual se quedó atrapado en esta tierra desconocida. Corría, pero no pudo alcanzar al ave. Pensó que era un sueño, porque a pesar de las muchas horas de haber corrido, no se sentía cansado. Se acostó en el barranco donde crecía hierba suave y fresca.
Se quedó dormido rápidamente y cuando despertó estaba en una choza vieja. De repente, una mujer mayor entró a la habitación y dijo: «Hola, hijito, tuviste suerte de venir aquí, de lo contrario te hubieran comido». Vicente no respondió a su saludo porque pensó que estaba soñando. Poco después la mujer le dio de comer y le dijo: «Vivo aquí sola, mi esposo y mi hijo están en un largo viaje. ¿Me ayudarás con los animales? Después puedes elegir un caballo». Vicente era un chico fuerte y ágil, así que le iba bien en el pastoreo de animales. Todos los días corría mucho, hasta que aprendió a correr tan rápido como el viento. Y así pasaban los días y las semanas. Un día, cuidando las ovejas, Vicente se encontró con Chaquizapa. «Escucha, ¿no te das cuenta de que estamos atrapados en otro mundo?», le dijo el pájaro. Creo estar soñando, pero he estado así demasiado tiempo. Quiero despertar. «No estás soñando. Si quieres averiguarlo, entra en el agua. Si esto es real, entonces comenzarás a ahogarte. Si es solo un sueño, no morirás». Vicente, seguro de sí mismo, entró en el agua. Cuando comenzó a ahogarse, se dio cuenta de que el pájaro estaba diciendo la verdad. El joven no sabía cuánto tiempo había pasado en el otro mundo. Durante su ausencia, sus padres estaban muy preocupados. Lo buscaron durante mucho tiempo, pero así pasaron los años, sin noticia alguna. Cuando Vicente entendió que estaba atrapado en el mundo desconocido, junto con Chaquizapa, comenzaron a planear un escape. Al día siguiente, el joven fue a pastorear a los animales. Este día, a espaldas de la mujer, se reunieron con Chaquizapa para buscar la salida. Cuando encontraron aquel pasaje en la roca por el cual habían entrado, el Chaquizapa logró huir, pero Vicente fue detenido por el hijo de la mujer, que acababa de regresar a casa. Fue en aquel momento cuando Vicente se dio cuenta de que las personas que habitaban el otro mundo eran sagras, espíritus malignos que devoran a los humanos.